Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio en donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. El episodio de hoy yo vengo manifestándolo desde hace muchísimo tiempo y también desde que abrí I Am Maria Podcast, pero desde hace mucho más, Cristina, porque yo te sigo desde hace años. He visto tus facetas, he visto todo y siempre me quise sentar contigo a preguntarte, a escuchar sobre tu historia, porque más allá de esa pantalla, sé que nos vas a inspirar mucho más hoy porque vamos a conocer un poco más de ti. Gracias María por la invitación. Un honor estar aquí. Yo vi tu video de manifestación y me encantó, me pareció súper bonito y bueno, para mí es un honor conocerte, que hayas seguido mi vida y bueno, que estemos hoy sentadas aquí conversando es maravilloso. Así es maravilloso. Y vamos a empezar porque hay personas que no se explican fácil. Hay personas que no caben en un solo título, ni una sola etapa, ni una sola versión. Y durante mucho tiempo, a muchas de nosotras nos han hecho pensar o creer que eso puede ser un problema, que había que elegir una cosa, un camino, una identidad y quedarse ahí y no poder cambiar. Y hoy nos sentamos con una mujer que ha decidido que el cambio no es una amenaza, sino una posibilidad. Una mujer que ha transitado por distintos mundos, profesionales, emocionales y creativos, y que en este movimiento cada vez va encontrando más su esencia y algo que es esencial, su propia verdad. Este episodio es sobre moverse, no sobre llegar, sobre redefinirse, sobre crear espacios donde podamos ser completas sin pedir permiso. Cristina, gracias por estar aquí nuevamente y por abrir este espacio con tanta honestidad como lo vamos a hacer hoy. Qué bonito esa presentación, de verdad que gracias y bueno, para mí es un honor estar aquí y que tengas esa opinión de mí es maravilloso. Realmente para mí el cambio es la clave de todo. Así es. Y yo, bueno, he hablado suficiente. Ahora la primera pregunta que nos va a hacer entender un poco más de ti. ¿Quién es Cristina Pilo? Mira, Cristina Pilo es Cristina Pilo. La verdad es que eso es algo que me ha costado mucho definir. Yo durante muchos años siempre fui definida como algo de, ya fuera la hija de, la hermana de, la esposa de, digamos, por asociación a la gente a mi alrededor, pero también fui definida por las cosas que hago, la que maquilla, la que hace teatro, la que se fue de viaje, la que hacía esto. Y eso me hacía como encasillarme un poco, ¿no? Como que yo tenía que presentarme a través de las cosas que hago. Y eso me generó mucho conflicto y hace unos 5 años aproximadamente empecé a buscar quién era Cristina Pilo y empecé como a adueñarme de esa identidad y a presentarme y a decir que Cristina Pilo soy yo, Cristina Pilo, una persona, una mujer que engloba muchísimas cosas. Entonces definirme por lo que hago o por quién tengo a mi alrededor o por dónde vivo, me parece que no es justo para la persona que soy. Y para presentarme, pues con mi nombre y mi apellido, a mí me basta. Y si quieren saber lo que hago, pues la pregunta sería, ¿qué haces? Y no quién soy. Bello. Es, por supuesto un montón de años pasando, preguntando, sabiendo, para las que hemos pasado por eso, a mí me costó decir mucho I am Maria y por eso le puse sello. Me encanta. Cristina, decisiones en la vida, demasiadas. A mí me encanta resumir tres para poder extendernos en esas. Por supuesto, puede ser una, dos, tres, cuatro, las que tú necesites, pero esas decisiones más importantes que te han llevado al ser que eres hoy y a tener la vida que tienes hoy. Háblanos un poco de eso. Han sido muchas decisiones importantes, como te dije, y bueno, como tú bien lo dijiste, soy una persona que le encanta el cambio. Eh, Creo que una de las decisiones más importantes que yo tomé, que fue la que marcó la pauta de luego otras grandes decisiones de vida, fue haber decidido dedicarme al maquillaje cuando ya yo era graduada de la universidad y tenía un buen trabajo. Yo soy licenciada en Relaciones Industriales.
Eso me hace industriólogo para trabajar, para quienes no conocen mucho la carrera, es la carrera que estudias para trabajar en recursos humanos. Y yo trabajaba en DHL, tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo en Venezuela, buenas, todo bien, todo lo que yo quería lo tenía y yo era profundamente infeliz, la verdad. Yo podría haberlo manejado, yo podría haber cambiado de trabajo, quizás buscar, pero no quise. Y decidí renunciar a mi trabajo e irme a estudiar maquillaje a España. Em, Eso fue la primera decisión importante que yo tomé y que marcó la pauta de puedes dejarlo todo y volver a empezar y todo va a estar bien. Con la maravillosa bendición de que tenía el absoluto apoyo de mi familia, por supuesto, que es una gran bendición, es una gran ventaja que atesoro y que es un privilegio, digamos, que tuve porque la expectativa para mí era que me iba a ir a estudiar un posgrado. Mi papá y mi mamá era, bueno, terminas la universidad y te vas a ir a estudiar un posgrado afuera, que lo hicieron mis hermanos. En mi caso yo dije, bueno, en vez de irme a estudiar un posgrado, voy a irme a estudiar otra carrera que no es ni siquiera universitaria, que es técnica y que en ese momento, hace 15 16 años, tampoco era ni siquiera muy bien vista, digamos. Y esa decisión realmente marcó la pauta de otras decisiones más adelante con las que me sentía cómoda decir, ok, ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Me gusta porque normalmente nos quedamos con lo siguiente de nuestra carrera, con la especialidad y no nos atrevemos a explorar un hobby, que también como bien dices, en ese momento no es como hoy en día que, wow, encontrar una maquilladora y poder adquirir una maquilladora es costoso porque es una profesión, es un arte y me encanta que tú desde siempre has sido como, no, bueno, pero es que esto es lo que yo quiero. Eso me Sí, y encanta. era difícil porque también ahora como inmigrante en un país como Estados Unidos uno hace de todo, ¿no? O sea, así como trabajas en una oficina de noche, a lo mejor haces Uber, por ejemplo. Eso es aquí en este país y como inmigrante es muy normal. Pero en Venezuela, un país como el nuestro, en donde la carrera universitaria es tan importante, todo el mundo va a la universidad, todo el mundo toma ese camino, realmente yo sí siento o sea, me siento muy valiente de haberlo hecho, porque sé que fui en contra no de mis papás, evidentemente mis papás me apoyaron completamente, pero sí fui en contra de mí misma. Y de hecho, cuando yo estaba en la carrera todavía, yo le decía a mi mamá, cuando estaba como en tercer año de carrera, yo le decía, yo voy a terminar la carrera, voy a trabajar en una transnacional, voy a hacer mi posgrado y cuando yo tenga 10 años haciendo esto, yo voy a dedicarme a me voy a ir a estudiar para ser diseñadora de interiores. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué tienes que esperar tanto? ¿Por qué no lo haces ahorita? Y yo le decía, no, yo tengo que terminar la universidad. O sea, algo que estaba demasiado instaurado, instalado en mi software que yo tenía que graduarme de la universidad. Probablemente porque mis hermanos lo hicieron, porque mi papá lo hizo, porque era el status quo, digamos, todos mis amigos lo estaban haciendo. Yo veía como retirarme de la universidad como un fracaso y por eso no lo estaba haciendo, pero realmente era algo que para mí era importante, graduarme de la universidad y ya lo hice, ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ahora qué es lo que yo quiero. Me encanta. Me encantaría preguntar aquí un poco sobre lo de las versiones, ¿no? Porque hablamos que ha sido varias versiones, incluso dejas una versión de ti para explorar otra versión de ti en España. Y también mencionamos que acá en los Estados Unidos nos toca ponernos diferentes sombreros o diferentes capas, diferente ropa para salir adelante. Y quiero preguntarte a ti, ¿qué se siente cargar con muchas versiones de una misma persona dentro de ti? Es maravilloso, es increíble, te da una caja de herramientas maravillosa porque si bien es cierto que entre las relaciones industriales, el recurso humano y el maquillaje, quizás tú pensarías que no hay mucho, eh, todo lo que yo he aprendido me ha llevado a donde estoy el día de hoy. Y hoy que tengo varias carreras, que tengo varias herramientas, que tengo, todas las utilizo. Y después de estudiar maquillaje también estudié para ser coach y no sé hacia dónde nos vamos a mover en la entrevista, pero el día de hoy yo todavía utilizo cosas que aprendí en la universidad. No solamente necesariamente lo que aprendí, porque tengo muchas materias que aprendí en la universidad que no me sirvieron quizás para nada, pero te enseñan a pensar de cierta manera.
te enseñan a enfrentar ciertas cosas y todo eso forman parte de herramientas que tengo ahora en mi caja de herramientas y que puedo utilizar y que gracias a haber ido a la universidad y haber aprendido esas cosas, tengo mi propia compañía, ¿sabes? Puedo Mm. manejar equipos, que también es súper importante, porque haber estudiado recursos humanos, sé cómo quizás hacer que las personas que trabajan para mí estén contentas, estén felices, cómo pagarles, o sea, como que ciertas cosas que he aprendido se mantienen dentro de mí. Y durante el tiempo que dejé de maquillar, porque pasé por un tiempo en el que no estaba maquillando, porque estaba haciendo otras cosas, bueno, pero yo sigo pudiendo apoyar a la gente a mi alrededor con cómo maquillarte, cómo hacerte sentir bien, cómo el maquillaje te puede servir para, o sea, qué maquillaje puedo utilizar para que tengas la piel más saludable. Incluso hablando sobre hábitos saludables, el maquillaje me ha ayudado a apoyar a mis clientes en llevar una vida más saludable. Entonces, llevar varias versiones de ti en una sola cosa me parece que es lo mejor que puedes hacer porque tienes muchas formas de ver la vida. Me encanta hablar de esto porque sé que muchas personas que nos van a escuchar pueden estar en este descubrimiento de identidades. Yo soy muy estricta personalmente, ¿no? Y es como que tener tantas versiones de mí a veces me preocupa y escucharte es como, pero si es tan bonito, ¿no? Y no siempre es fácil darse el permiso de no encajar en una sola etiqueta. Vamos a decir, ella es así. No, bueno, pero también puedo hacer así y así. Entonces, aquí viene otra pregunta y es, ¿en qué momento te das cuenta tú y te das el permiso de no encajar en una sola etiqueta? Yo creo que cuando me empiezo a sentir incómoda, me empiezo a sentir encerrada. Yo creo que eso fue lo que hizo que yo me retirara de mi carrera universitaria tan rápido. Fíjate que mi plan era dedicarme a eso por 10 años y luego hacer otra cosa. Yo empecé a llorar el primer día que yo empecé a trabajar en mi trabajo. Y no porque mis compañeras eran chéveres, mi trabajo era chévere, o sea, no era realmente el trabajo, era que yo me sentía como atrapada. Yo trabajaba en una oficina que no tenía ventanas, era un warehouse, era un edificio sin ventanas y, ¿sabes? Era como, y yo tenía que vestirme y arreglarme y maquillarme todos los días y sentarme frente a la computadora 8 horas y yo me empecé a sentir como atrapada. Cuando empiezo a sentir eso y lo he sentido en otras oportunidades, como que aquí no es. En algunas oportunidades me he tardado más en entenderlo porque, bueno, también depende de las posibilidades que tengas, ¿no? Si tú tienes que hacer dinero y tienes que cumplir con ciertas responsabilidades o tienes personas a tu cargo, personas de tu equipo, etcétera, pues las decisiones no son tan fáciles de tomar o quizás la transición no es tan fácil de llevar. Pero en el momento en que te das cuenta, en el momento en que te das cuenta, es como un gusanito, a mí me pasa, que está aquí y que me está carcomiendo el cerebro. Y ya una vez que yo lo vi, y una vez que lo sentí, una vez que lo noté, eso no se me va a salir de ahí. Yo lo puedo como, coño, ahorita no, ya va. Pero me empiezo a mover en esa dirección porque no se va a ir, porque ya lo noté, ya sé que existe. Entonces es cómo puedo ahora yo arreglar todo lo que está a mi alrededor para que ese gusanito salga a la luz y poderle dar paso a eso que me está pidiendo. Me gusta esa metáfora, me gusta mucho esa metáfora. Sé que has pasado por muchos otros cambios, mundos distintos en tu carrera, en la migración, en el cuerpo, en la creatividad. Aquí te quiero preguntar sobre las otras decisiones que también podemos hablar hoy y también aprovechar a preguntarte en esos cambios, en esas decisiones que vas tomando, ¿qué parte se queda de ti? ¿Qué parte se queda de ti contigo y qué parte de alguna u otra manera evoluciona en medio de tantos cambios? Se queda conmigo mi esencia, supongo. O sea, la manera en que hago las cosas, la manera en que enfrento la vida, la manera sí, creo que eso, creo que es precisamente la manera en que enfrento las cosas y lo que he aprendido, por supuesto, ¿no? Todo lo que sea conocimiento siempre se queda conmigo. ¿Qué suelto? Suelto una versión de mí que ya no me funciona para lo que voy a hacer de nuevo. Esa parte se transforma, esa parte es como que, bueno, ya no puedo irme por aquí, ahora voy a esto y necesito cambiar. Cada vez que he tomado decisiones importantes, he tenido que dejar cosas atrás y he tenido que cambiar, ¿no? La manera en que enfrento quizás. Entonces es como un poco
Fíjate que yo misma me estoy como ¿cuál es la palabra que estoy buscando? O sea, como que hay unas cosas que tengo que cambiar y hay unas cosas que tengo que dejar. Es inevitable. Y los miedos también es algo que tengo que enfrentar en ese momento. ¿Qué partes de mí se quedan y qué partes de mí se va? Eso fue algo que me pasó mucho. Creo que una de las decisiones más importantes fue cuando decidí separarme y era descubrir quién era yo y quién era yo de nuevo cuando tuve pareja. ¿¿Quién soy yo como pareja? ¿Cuáles características de mí como esposa quiero mantener y cuáles no, porque cuáles me llevaron a eso y cuáles son las que me interesa volver a cultivar? Entonces, eso es un trabajo que es súper profundo y que, bueno, afortunadamente para esta decisión particular tuve ayuda de una terapeuta, una psicóloga, que me ayudó también un poco a entender cuáles partes de mí eran mías y cuáles venían en espejo, ¿no? De mi pareja, porque uno también inevitablemente se desarrolla en respuesta a tu pareja, a tu trabajo, a tu ambiente, ¿no? Uno ve lo que está sucediendo y uno reacciona. Entonces, cuando mi nueva pareja reacciona diferente, yo también voy a reaccionar diferente, pero entonces, ¿cuáles partes son mías realmente y cuáles eran nada más una respuesta a lo que estaba viviendo? Entonces, la verdad es que la pregunta que me hace es súper compleja, porque también depende de cada situación, ¿no? Y también hay cosas que puedo reconocer que cambiaron quizás con una decisión y abandoné, y luego dos o tres decisiones más adelante dije, epa, esto me conviene ahora y esto quiero seguir haciendo esto, o esta manera en que estaba haciendo las cosas antes como que sí era, por ahí sí era. Entonces hay que tener también la mente muy abierta y darte permiso de ver hacia atrás. Y de ver hacia atrás no hace 10 días, ni hace un año, 5 años, sino también hace 10, hace 20. ¿Cómo estabas haciendo las cosas hace tanto, tanto tiempo? ¿Por qué las dejaste de hacer? Y quizás ahora sí te sirven. Y a mí a mí personalmente soy una persona rígida, yo cambio mucho, pero las conversaciones cuando viene un cambio son difíciles y bueno, por lo que dices, aparece el miedo, tal. Me acuerdo mucho que conecté contigo cuando empiezas a pintar y yo, wow, ¿en qué momento dejé yo de pintar? Si Ujú. yo amo pintar y ahí es cuando mucho más como que conecto con ese camino que tú ibas llevando y que definitivamente tenemos que explorar esa esencia que a veces dejamos a un lado por el ritmo de la vida o por los espejos que vienen, ¿no? Y me encantaría rescatar esta decisión que dices, ¿no? Separarme. Muchas personas te seguimos, muchas personas tal vez de mi comunidad no te conocen. A mí me encantaría que nos hablaras un poco de este momento, sobre todo de las conversaciones internas que aparecen dentro de ti y dices, quiero separarme, también de esas conversaciones que aparecen después, porque estoy segura que hay personas que nos van a escuchar que necesitan un consejo, que necesitan inspirarse, motivarse o incluso sentirse acompañadas. Mira, la decisión de separarme fue una de las decisiones más difíciles y más rápidas que he tomado en mi vida. O sea, más rápida considerando que lo delicada que era esa decisión. Ese gusanito que yo te digo que aparece a veces y te empieza como a carcomer el cerebro, apenas yo lo noté, o sea, fue prácticamente de un día para otro. De hecho, nos tomó 3 días tomar la decisión. Yo me di cuenta que me quería separar y a los 3 días ya la decisión estaba tomada y ya estábamos haciendo planes de cómo lo íbamos a resolver. Fue una decisión que una vez que yo la vi, dije aquí, esta es, por aquí es la cosa. Y una cosa que yo siempre le digo a las personas que me escriben o me preguntan por cómo tomar esa decisión, yo creo que uno tiene que separarse, o sea, no separarse de su pareja, sino separar a la pareja de tu cerebro y pensar qué tipo de vida tú quieres tener. Si tu pareja no existiera, ¿qué tipo de vida tú quieres vivir? Bueno, yo quiero vivir viajando por el mundo, quiero tener 50 hijos y vivir en una granja, o quiero tener un trabajo nuevo así, o quiero que me mantengan, o sea, imagínate esa vida perfecta que tú sueñas sin esa persona que tienes a tu lado. Y luego de que tú tengas claro qué tipo de vida quieres vivir, pregúntate si esa persona que está a tu lado te puede dar esa vida. Porque muchas veces nos enamoramos a los jóvenes. Yo me enamoré muy joven.
Y era todo muy chévere, y muy emocionante y tal, y los viajes, y nos fuimos a vivir juntos a otro país y todo eso. Yo no sabía lo que quería en ese momento, tenía 26, 25, 26 años, pero ahora sí sé la vida que quiero. Y sé que la persona con la que estaba no quería esa misma vida. Él quería una vida completamente diferente a la que yo quería. Entonces, claro, yo no me había dado cuenta que yo quería esa vida hasta que me lo pregunté y me lo planteé y dije, wow, esto es lo que yo quiero vivir y él no. Es como cuando las parejas se encuentran y dicen, yo quiero tener hijos y la otra persona dice, yo no. O sea, eso es una razón para separarse, fundamental. Entonces, ese es el consejo que yo le doy a la gente. Imagínate que esa persona no existiera. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Y si los dos quieren el mismo estilo de vida, entonces, bueno, ya tienes otras preguntas que hacerte, ¿no? Obviamente. Pero esa pregunta es muy válida. Es muy importante que te la hagas a ti sola primero. Y la persona con la que yo estaba no me podía dar ese estilo de vida que yo quería. Yo viví mucho tiempo la vida que él quería, creyendo que yo quería esa vida, y un día dije, wow, esto no es la persona que yo soy. Lo disfruté, la pasé muy bien, me encantó, aprendí, conocí gente maravillosa, pero la verdad es que esa no es la vida que yo quiero vivir. Es interesante porque sí hay personas que toman las decisiones rápido, o sea, como que, hey, gusanito, te vi, ¿sabes qué? No vamos a dañar toda la fruta, vamos a buscarte tu camino o vamos a ayudarte, me encanta, de verdad me gusta mucho esa metáfora, pero hay personas que no hacen eso así de rápido, o sea, como que no pueden, les toma mucho tiempo, de hecho he escuchado otras personas hablar de me tomó 2 años, me tomó 3 años tomar la decisión, 4 años. Y aquí yo quiero preguntarte a ti y ya nos has dicho, pero quiero que vayas más profundo y que conectemos con esto porque estar incómodo, como tú dices, no, yo no pude estar incómoda, pero esta persona que le toma mucho tiempo está incómoda por mucho tiempo. Y entonces yo aquí te pregunto a ti, ¿qué te genera más incomodidad? ¿Quedarte o moverte? Claramente quedarte, Mira, lo pero que pasa es que también es importante entender que o las dos decisiones de las que hemos hablado, que uno fue dejar mi carrera y irme a estudiar a España, otra carrera completamente diferente, y la otra fue cambiar o sea, separarme. En las dos oportunidades, yo tuve un apoyo muy importante. Yo no estuve sola, ¿ok? No es lo mismo que yo hubiera decidido separarme, como por ejemplo con hijos, ¿ok? Sin trabajo y sola, que la manera en que yo decido separarme, independiente y con otra pareja. Porque yo no me voy a vivir sola, yo no me voy a vivir a casa de mis papás, yo me voy a vivir a casa de mi novio. Porque bueno, para quienes no lo saben, yo estaba en una relación abierta. Yo tenía 14 años con mi pareja, ambos estábamos practicando este tipo de relación y yo decido irme. Entonces, también hay una parte importante que yo le quiero recordar a la gente, porque sí, yo sí, es verdad, yo me siento muy valiente, no les voy a mentir, yo me siento valiente, yo siento que lo que hice fue difícil, yo podría haber, sabes, terminado lo que estábamos viviendo y tratar de enfocarme en resolverlo. Pero la realidad es que yo tenía a alguien que me apoyara. Y yo tenía una familia que que me estaba apoyando. Yo sabía que mi familia, mi hermano inmediatamente me compró un pasaje y yo me fui a vivir, me fui a vivir, no, me fui a Brasil ¿sabes? A esconderme por una semana, a pensar y a como que sin estas dos personas a mi alrededor, que es lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, yo quiero también reconocer a las personas que están en esta situación y que no se sientan mal porque les está tomando 2, 3, 4 años, porque yo estaba en una situación de nuevo, quizás de privilegio, y es una situación que además no le recomiendo a nadie, porque eso vino con ciertos problemas importantes de una vez que salí y pasó la emoción del principio, porque todo el mundo sabe que al principio todo es maravilloso y color de rosas, y luego de que eso mermó un poco es, ¿será que esto hice lo correcto? ¿Será que me tendría que haber quedado sola? ¿Será que todas esas preguntas vinieron? Y bueno, y afortunadamente estoy muy tranquila con la decisión que tomé, pero me costó mucho, me costó mucho sesiones de terapia, y mucho tiempo sola de tratar de entender en dónde estaba. Entonces también quiero recordarles a ustedes que están escuchando quizás esto, que están en ese proceso y ya sabes que te quieres separar, pero no, pero estás en una situación diferente, que también eso es válido y que no tienes que tirar la casa por la ventana y que tu bienestar es lo más importante y el bienestar de tus hijos es lo más importante. Es muy fácil decir, divórciate, marica, todo va a estar bien cuando estás en otra situación. Entonces yo creo que en esos casos lo importante es estudiar y moverte paso a paso, pero te tienes que mover. Eso sí es lo más importante. Te tienes que mover, tienes que trabajar todos los días por eso que quieres lograr. Mira, no estoy donde quiero estar.
este no es el lugar donde yo quiero estar. Perfecto. No me puedo mover ahorita. Válido. Pero ¿qué vas a hacer hoy para que en un año, 2 años te puedas mover? Búscate un trabajo, búscate amigos nuevos, empieza a estudiar, empieza cosas pequeñas como escuchar podcasts, por ejemplo, de superación personal, cambiar de trabajo. O sea, hay recursos que están out there para que tú vayas poco a poco alimentando tu mente y tu cuerpo para que cuando estés lista para dar el paso tengas las herramientas. Lo que yo no hago es no hacer nada. Y a pesar de que fueron decisiones que tomé muy rápido y que decidí hacer rápido, hay otras en que me ha tomado mucho más tiempo y que es, bueno, esto es lo que quiero lograr. Y ahorita no estoy preparada para hacerlo, pero estoy haciendo todo lo que puedo para que se me dé, para que cuando yo esté lista para dar el paso, lo vaya a dar. Muy importante hablar, incluso vuelve a lo que mencionabas en principio, que si ves el gusanito y no puedes ayudarlo, lo vas encaminando, vas viendo cómo vas direccionando y moviéndote hacia esa meta que quieres. Acompañada, es muy importante estar acompañado y sobre todo en los momentos en los que te sientes vacíos, ¿no? Hablamos que a lo largo de tu vida, o no sé si justamente en este momento, hay momentos, habían escenarios en los que sentías que existías más por otras personas o por otros roles que no cumple lo que tú sientes internamente. Yo quiero preguntarte un poco cómo se vive eso o cómo lo viviste tú cuando te das cuenta de, wow, estoy aquí sola viendo que he hecho todo esto y que realmente no me define. Sí, eso es un poco también el síndrome del impostor, ¿no? Ver todas las cosas que has logrado y no sentirte identificada con nada de eso. Y eso es, no es no lo ves tan fácil, es mucho más fácil verlo hacia atrás. Cuando estás adentro, todo se siente como que no eres capaz, como que eres solamente un acompañante del carro, no eres el que lleva el volante, sino eres el que va de pasajero, y como si todo lo que has vivido ha sido gracias a alguien más. Y eso era algo que a mí me molestaba mucho, ¿no? Ser el acompañante, porque yo sentía que yo podía hacer más. Y yo creo que yo puedo, he trabajado mucho en mi autoestima, ¿no? Y yo me creo cosas maravillosas. Y yo creo que yo puedo no solamente lograr lo que yo creo, lo que yo quiero, sino puedo ayudar a otras personas a lograr lo que esas personas quieren. O sea, yo creo que yo tengo el poder y de hecho por eso me lo tatué. Una de las cosas que yo puedo ayudarte a lograr lo que tú quieres. Pero yo me dediqué tanto tiempo a ayudar a otras personas que eso fue lo primero que aprendí. Yo puedo ayudar a otras personas, pero ¿y yo cuándo me ayudo a mí? Y eso fue algo que, bueno, yo agradezco a mi astróloga porque de hecho fue mi astróloga la que me lo dijo una vez para mi cumpleaños. Me hice mi revolución solar y fue ella la que me dijo, tú tienes mucho tiempo construyendo para los demás y es momento de que construyas para ti. Y en ese Mm. momento me ofendí muchísimo. O sea, me molesté y esas cosas incomodan porque yo estaba cómoda en ese rol de acompañante. Y era como que me sentía que ya eso era. Y fue cuando ella me lo dijo que dije, wow, en verdad que tengo que buscar algo que sea para mí. Y yo no sabía qué era, yo no sabía qué hacer. O sea, todas las cosas que había logrado hasta ese momento y ninguna era realmente mía, o no sentía que eran realmente mías, ¿no? Porque bueno, sí, ciertamente me había graduado de la universidad, me había graduado de maquilladora, había logrado un montón de cosas, pero ninguna sentía que eran realmente mías. Y fue ahora viendo para atrás, puedo saber que ese fue el catalizador de yo empezar a construir lo que hoy se conoce como marca personal, quién era yo misma. Yo no sabía que estaba construyendo mi marca personal. Cuando ella me lo dijo, yo me molesté, me ofendí y lo guardé en el disco duro ahí atrás y había un gusanito ahí, tú sabes, pero yo no lo estaba identificando tan fácil. Y fue después y ahora viendo hacia atrás, que yo lo he hablado con ella y se lo he agradecido varias oportunidades, que entiendo que ese fue el gusanito de crear esta nueva personalidad o esta nueva Cristina Pilo que ahora nace y crece por sí misma. Y definitivamente para nacer, crecer, para seguir evolucionando, hay que tener esas conversaciones difíciles que no todos estamos listos para tenerlas y que incluso la podemos tener y luego es que lo Mm. entendemos, pero hay que tenerlas.
A mí me parece que el arte llegó a tu vida en un momento específico. Y cuando tú conectas con tu ser interior, hay conversaciones. ¿Qué conversaciones internas empiezan a existir gracias a ese nuevo espacio y hobby que tú empiezas a crear? De todo, porque yo soy una persona muy ocupada no es la palabra. O sea, yo fui una niña que creció frente al televisor. Estoy acostumbrada desde chiquita, eso que dicen los niños que tienen que estar sin pantallas. Yo pasé toda mi infancia frente al televisor. Yo nunca estoy sin hacer nada, cosa que es algo malísimo y que tengo que cambiar y que bueno, he tenido temporadas en las que mejoro y empeoro, pero en general soy una persona que está siempre muy ocupada. El arte llegó a mi vida para apagar el televisor, que en este momento ahora son las redes sociales. Yo soy una persona que está todo el tiempo en redes sociales, todo el tiempo viendo un meme, todo el tiempo viendo un Instagram, escuchando un podcast, o sea, estoy como siempre consumiendo contenido y eso hace que lo que yo piense y mi propia conversación interna no está funcionando porque estoy ocupada en otra cosa y eso me ha traído muchísimos problemas, ¿no? Porque me ha hecho evadir mis propios problemas. El arte llegó a mí en un viaje, literal, en un viaje a otra ciudad, gracias a una amiga que quiero muchísimo y que me presentó que pintar además no tenía que ser bonito, ni tenía que ser artista, o sea, sí, que solamente pintar era ya una actividad en sí misma, ¿no? Y eso me trajo una herramienta maravillosa que es, mientras estoy pintando no puedo ver el celular. Mientras estoy pintando tengo que estar callada y tengo que estar pintando. Y bueno, puedo hablar y puedo conversar, pero no puedo definitivamente estar viendo televisión, digamos, que es lo que sé cuando era chiquita, mientras estoy pintando. Entonces el arte llegó a mí para que yo me callara y me escuchara. Y la verdad es que ya se me olvidó cuál era la pregunta que me hiciste. No, pero ahí le respondiste sobre todo qué conversaciones internas Ajá. pasaban contigo en ese momento. Todas, todas las conversaciones, todas las conversaciones. O sea, el arte llegó a mí durante el momento más difícil de mi relación y me hizo enfrentarme a la soledad de una manera en la que antes no me había enfrentado porque siempre estaba acompañada de la televisión y el arte me hizo sentirme sola y sola de una manera que antes no me había sentido. Y bueno, creo que esa es la conversación más importante. Ah, mira, estoy sola, realmente estoy sola aquí con las pinturas y me gusta, me gustaba, porque si no me hubiera gustado no hubiera pintado más. Fue más bien como que empecé a buscar más espacio para poder pintar más y creo que eso también es importante, ¿no? O sea, eh, empezar a darme cuenta que necesitaba esos espacios y bueno, desde entonces esto es una lucha conmigo siempre, no se ha acabado, no la he ganado todavía, pero la gano por momentos y la pierdo y cuando se me olvida y me distraigo mucho, vuelvo a caer en ese hueco de consumir, 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 esa es mi droga, digamos. Y entonces cuando me doy cuenta que estoy en ese hueco, me pongo retos o me pongo ciertas, ¿sabes? Ya sea horas en que puedo pasar en el teléfono o el año pasado me puse un reto que era, que no lo cumplí, pero bueno, se los recomiendo que lo hagan y lo vuelvan a intentar todas las veces que sea necesario, que es tener un date a la semana conmigo, por lo menos una hora, sin teléfono y sin nadie. Entonces, bueno, lo hice varias veces, me fui a la playa un día, me fui al farmer's market a pasear, me fui a dar un masaje, o sea, sí como que lo fui haciendo, pero bueno, en el camino, como siempre, se me fue quedando, pero siempre tratar de ponerme espacios, porque bueno, al principio era pintura, pero ya me como que, no es que me fastidie pintar, todavía pinto, pero ahora me interesa, me doy permiso de probar otras cosas, entonces tomé una clase de cerámica, aprendí a hacer pan, entonces ahora hago pan, cualquier cosa que sea con las manos me aleja del celular, me aleja del ruido, de la televisión, y eso para mí ha sido como mi herramienta para escucharme y tener esas conversaciones. Me encanta porque esas conversaciones y esos cambios que vas haciendo mejoras también la relación con tu mente, tu cuerpo. ¿Cómo ha cambiado la relación contigo en los últimos años? Bueno, ha pasado por muchos momentos, la verdad. Yo nunca he sido una persona, yo siempre he sido una persona muy alegre y o sea, como con una autoestima bastante positiva. He pasado por momentos difíciles en los que no me gusta tanto, quizás cómo me veo o cómo estoy actuando, cuando te empiezas a ver como que, wow, o sea, no, quizás.
esa no es la persona que quiero ser, ¿no? Estoy haciendo ciertas cosas que digo, esta no es la persona que quiero ser, pero en general siempre me he sentido cómoda conmigo misma y siempre buscando ese espacio para acercarme a personas. A mí me hace muy feliz estar cerca de personas y creo que una de las cosas más difíciles de la migración es la soledad. Y también de la adultez, porque siempre yo lo hablo como siempre de emigrar es muy difícil, pero también ser adulto es muy difícil. Hacer amigos en la adultez es súper difícil porque todo el mundo tiene una vida muy difícil. Y yo soy una persona que thrive en comunidad. O sea, para mí la comunidad es lo más importante. O sea, nada más feliz, a mí no hay nada que me haga más feliz que vengan mis amigos a mi casa y yo al servirles comida. Y yo no soy una persona que cocine maravillosamente bien, pero no importa. Yo abro unas aceitunas y saco unos prosciutos y unas galletitas y, ¿sabes? Y vamos a conversar y me encanta tener gente dentro de mi casa. Entonces, eh, me ha tocado vivir temporadas en las que no tengo la posibilidad de estar cerca de personas y eso ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado navegar y reencontrarme con esa soledad que también me manda de nuevo a la televisión como digamos, como un ente. Eh, y que me hace enfrentarme a unos demonios internos quizás de que, bueno, quizás no soy suficiente, quizás no estoy poniendo suficiente de mi parte, no soy tan chévere quizás como yo pensaba, porque no tengo amigos, porque no puedo conectar con la gente, o no estoy haciendo el esfuerzo suficiente. Yo le llamo mucho a cuando quieres lograr algo pero te da fastidio, que es como hacer la tarea, tienes que hacer la tarea, tienes que salir, tienes que aceptar las invitaciones de tus amigos o invitar a tus amigos o buscar amigos nuevos o ir a inscribirte en alguna actividad donde puedas conocer gente, personas nuevas. Eso se trata de, bueno, si quieres lograr algo tienes que realmente poner tu corazón. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo he ido encontrando espacios en los que eh, me he encontrado con una versión de mí que quizás no me encanta y que me ha obligado a cambiarla. Y de nuevo, esos espacios en silencio son los que me obligan a enfrentarme conmigo misma y decir, ok, esto por aquí no es, tengo que hacer más silencio. El silencio siempre es una herramienta muy poderosa. ¿Qué herramientas tienes tú en tu cajita de herramientas? El silencio, el arte, digamos, cualquier cosa que me haga estar en silencio, porque soy una persona también bastante como interactiva, hiperactiva desde chiquita. Entonces, quizás sentarme a meditar no es lo más fácil, o quizás incluso lo que necesito, porque entonces en vez de irme por vamos a pensar y tal, lo que me voy es estoy incómoda, no quiero, no, no, no. Entonces el arte o sí, el arte en general es una de las herramientas que para mí ha sido clave para tener conversaciones internas y entender dónde estoy y qué quiero hacer, súper importante. Otra herramienta que para mí ha sido súper importante es todo lo que sea mis hábitos saludables, porque cuando no estoy con mis hábitos saludables, que hace poco tuve una crisis y me fui por un hueco y no podía hacer ejercicio, por razones médicas no podía hacer ejercicio, lo cual desencadenó comer mal, porque entonces comer mal te da un poquito de felicidad, pero así como te da felicidad, luego te manda por un hueco. En mi casa, en donde yo hang out, la mayoría del tiempo es la sala y ahí no hay luz natural, entonces estaba enhuecada, metida en la oscuridad. Y fueron como cosas todos esos hábitos saludables que tengo años cultivando, horas en el celular, o sea, el celular me mandaba mensajes de que, mira, tienes demasiado tiempo en el celular, y yo, ignore, ignore, ignore. Entonces creo que también esos hábitos saludables son parte de mis herramientas. El sol y salir a caminar en momentos en los que no he podido hacer ejercicio han sido mis aliados y que desencadenan que luego tome más agua y por consiguiente coma mejor y por consiguiente duerma mejor. Los hábitos saludables se pegan, es una cosa muy maravillosa que van como pegados unos con otros. Eso es algo que tengo y que puedes controlar. Tú no puedes controlar el sol, no puedes controlar la lluvia, pero puedes controlar caminar, salir y pararte del mueble y poner los pies en la grama. Entonces, no lo tienes que hacer todo, pero puedes hacer algunos. Eh, en mi caja de herramientas están mis amigos y mi familia, por supuesto, de hacer esa llamadita y pedir ayuda, y mis profesionales de confianza, como lo son. Tengo tres personas a mi alrededor que son mi psicóloga, que, Dios mío,
la amo con pasión y locura. Pero además de tener a mi psicóloga, también tengo a mi bruja y tengo a mi astróloga. Entonces, digamos, entre esas tres personas me muevo entre la ficción y la realidad y me ayuda a... Yo soy una persona muy científica y me ha alejado, por temporadas me ha alejado mucho de toda la parte quizás fantástica, ¿no? Del universo y de Dios y de los astros y todo eso, me alejé muchísimo de eso. Pero creo que he encontrado un espacio ahora en el que me puedo mover sí, como en un espacio cómodo en el que me puedo mover entre lo fantástico y lo científico que me da respuestas, la respuesta que necesito sin irme demasiado para allá ni irme demasiado para acá. Como que ese de que vuelan, vuelan. Y eso Me es algo que encanta eso, me ha ayudado muchísimo y encontrar ese equilibrio me ha costado muchísimos años. lo fantástico y lo científico. Me gusta Mm. mucho eso. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy mejor que hace una semana. Vengo saliendo de un cuadro complicado personal bueno, que me lanzó por un hueco importante. Gracias a esas herramientas pude salir quizás más rápido de lo que otras personas pudieran haber salido. Quizás no tan rápido como me hubiera gustado también. Pero bueno, el día de hoy estoy bien, estoy tranquila, estoy encontrando propósito, estoy aferrándome a lo que sé que está bien y sobre todo al presente, porque bueno, es muy conocido que la depresión viene del pasado y la ansiedad viene del futuro. Y el único lugar en donde estamos realmente bien es en el presente. Entonces, tengo un par de días, o quizás una semana ya, como tratando de aferrarme al presente y cada vez que siento ansiedad, miedos y esas cosas, es como de dónde viene, identificar que o es atrás o es para adelante y decir, eso no importa ahora. Lo único que importa es lo que puedo hacer el día de hoy. Y si hay un gusanito que me está molestando, no se trata de ignorarlo, sino de qué puedo hacer hoy, para escucharlo y moverme hacia donde quiero y solamente enfocarme en el paso que puedo dar hoy y mañana, hoy y mañana. No puedo pensar en la semana que viene, no puedo pensar en el año que viene y no puedo pensar qué va a pasar si todas estas cosas horribles pasan todas al mismo tiempo, porque lo más probable es que no van a pasar todas al mismo tiempo. Y yo puedo empezar a trabajar el día de hoy para que esas cosas no pasen de manera tan abrupta. Entonces, hoy me siento bien, me siento con esperanzas, me siento tranquila, sobre todo porque sé que cuento con herramientas a mi alrededor que nunca me van a dejar caer. Y hace poco escuché un reel y compartí un reel que dice, te ves muy estresada para alguien a quien Dios nunca ha abandonado. Y eso fue algo que de hecho me lo dijo mi novio hace poco. Me dijo, pero si tú siempre caes de pie. Tú siempre caes de pie. ¿Cuál es el miedo? Y es verdad. Yo nunca he caído de cara. A pesar de que uno a veces dice, el universo me dio 7 cachetadas, pero la verdad es que siempre caigo de pie y tengo que confiar en eso. Y eso es mirando hacia atrás y decir, wow, en verdad que sí. Nunca he caído de culo. Entonces, confiar en eso y confiar en el universo y que Dios nunca me va a dar algo que no puedo resolver y que, bueno, a veces es difícil, pero yo puedo. Estoy segura que puedo. Tú puedes y estamos, la comunidad que has construido, estamos también acompañándote para cuando creas que no puedes, te lo vamos a recordar que sí puedes y lo estás logrando. Qué bella, gracias. A mí me encanta que tú tienes un llamado fuerte hacia crear comunidad. ¿Por qué? ¿Hay alguna necesidad tuya que sanas cuando reúnes a otros o te gusta? Sé que dijiste estar rodeado de otros, entiendo eso que es de que vengan amigos a tu casa, pero tú vas mucho más allá de los amigos, has hecho las clases de pintura, hiciste el podcast, vas buscando, tienes tu comunidad en Patreon. Háblanos de eso. La verdad es que no sé demasiado de dónde viene, quizás es una cosa familiar, o sea, porque siempre fui así. O sea, mi casa siempre era el lugar donde se reunía la gente, donde se reunían los primos. O sea, incluso antes de que yo naciera, yo soy de Caracas y yo vivía en una casa que era como casi una vecindad, eran 3, 4 casas alrededor de un jardín, ¿no? Entonces,
Yo incluso soy la más chiquita de todos mis primos, pero todos mis primos que no vivían ahí se reunían ahí, ahí vivían los abuelos, entonces era donde se reunía todo el mundo. Crecí en esa casa en donde los domingos toda la familia venía a mi casa. Y además crecí, estudié en un colegio que quedaba muy cerca de mi casa y era donde terminaban todas las fiestas. Entonces, no sé exactamente si viene de ese confort, ¿no? De eso que lo viví siempre. Mi mamá siempre fue una persona de reunir personas, de la familia se reunía en mi casa. em, de algo que estoy acostumbrada a vivir, pero es algo que me llena muchísimo, la verdad. Es algo que me llena, que me gusta atender. Tengo mucho ese nurture gene muy desarrollado y que me gusta atender a las personas, incluso eh, cuando muchas veces ni siquiera disfruto de la fiesta. O sea, por ejemplo, es como, ¿sabes? Quiero que todo el mundo coma, y yo como al final, o sea, como que no, yo no lo hago para mí. Muchas veces hago fiestas y las cosas que pongo para la comida, por ejemplo, ni siquiera son cosas que a mí me gustan, pero sé que a la gente le va a gustar. O sea, yo no lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para que la gente sea feliz y le guste y lo disfrute. Entonces, no sé de dónde viene, sé que es algo que me hace muy feliz. Hacerlo online tiene sus ventajas y sus no, y sus no lo llamemos desventajas, pero quizás no unas tan ventajas, que es que realmente no se siente igual tenerlos en casa que cuando hago reuniones por Zoom, porque también tengo mi comunidad en Patreon, en donde, por ejemplo, tengo un book club que me encanta, porque no es lo mismo hacer el podcast que que tú hablas y traes a alguien a tu podcast y conversas como estamos conversando tú y yo, y hay una gente que luego lo ve y quizás comenta, que hacerlo lo que hago en Patreon, que son reuniones por Zoom, en donde ponemos un libro, escogemos un libro y todas nos leemos el mismo libro y luego nos reunimos por Zoom a conversar, porque no estoy hablando con una persona, estoy hablando con 5, con 10, con 15, con las que se conecten. Entonces también a veces invito a mi astróloga, a mi bruja, a mi nutricionista, a gente que me parezca interesante para hacer un podcast, pero lo hago por Zoom para que todas puedan participar, porque entonces me da un poco más de reunión de amigas. Me sirvo quizás una copa que parece una copa de vino, pero lo que tiene es juguito con fresitas, no sé qué, para que ellas también puedan participar. Entonces, de esa manera, digamos, en Patreon he encontrado como un poco esa comunidad más rica que a través del podcast, porque el podcast se me hacía como muy solitario. Eh, y estas actividades que hago, que trato de hacer todos los meses, son para reunir personas, para hacer nuevos amigos. Yo lo que quiero es ser amigos. Porque bueno, de nuevo, ser amigos de adultos es muy difícil y cuando uno trabaja por su cuenta y trabajas en tu casa, ¿dónde haces amigos? O sea, ¿dónde hace amigos la gente? Porque yo, mis amigos son mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad, mis amigos del trabajo, pero ya yo no tengo trabajo. O bueno, digamos, mi trabajo es este, sola, aquí en mi casa. Entonces, hacer amigos es muy difícil cuando no vas al mismo lugar todos los días y te sientas al lado de la misma persona todos los días. Así haces amigos. Entonces, mi intención de hacer estos eventos es hacer amigos nuevos. Y lo he logrado en algunas oportunidades. Hay gente que viene a todos los eventos y que se van poco a poco haciendo amigos y hay personas que pues, vienen a un evento porque le interesó ese evento en particular y pues no vienen más y eso también es válido. Pero bueno, yo creo que la idea de crear comunidades es llenar ese vacío o esa necesidad de tener una comunidad y de tener gente a mi alrededor que no lo puedo tener online. No es lo mismo hacerlo online. Sí, es totalmente real. Me encanta que hay mucha energía de hacer amigos. Estamos todos como, ¿quieres ser mi amiga? Vamos a hablar, no importa si no vivimos en el mismo lugar, nos podemos tomar un café, vamos a conversar. Tener el podcast me ha dado la oportunidad de hacer eso con varias personas y es bonito porque de otra manera estás como muy aislado. Pero bueno, creo que nos falta hablar de una decisión importante tuya, ¿no? Ujú. Cuéntanos. Una decisión, bueno, lo que pasa es que la última decisión importante que tomé fue la decisión de separarme. La primera decisión importante que tomé fue la decisión de Deja cambiarme de tu carrera. carrera y te Yo creo que sano. una decisión importante que yo tomé entre esas dos fue la decisión de independizarme, que fue cuando creé mi marca personal. Hasta ese momento yo había sido la hermana de, la hija de y la esposa de. Y cuando me reúno con mi astróloga y ella me dice, tú tienes que sacar un proyecto sola,
yo me enfrento con esta necesidad y es cuando surge mi nueva carrera, porque de nuevo estudié, que fue para hacerme coach de hábitos saludables, coach integrativo se llama lo que estudié. Y eso fue duro porque me enfrenté a, bueno, tengo que hacer esto yo sola, me enfrenté con resistencia de parte de mi pareja, de una manera que no me esperaba. Y tuve que, de alguna manera, crear un espacio para mí y crear una nueva identidad, que fue la primera vez que creé a Cristina Pilo. Es la primera vez que y creé un programa, mi programa de Evolving, que fue un programa que yo le agradezco y que ahora, que bueno, que duró no recuerdo nunca si fueron 3 o fue el 2000, empecé en el 2020 y creo que duró como hasta el 2024, o sea que debe haber durado unos 4 años. Era un programa de hábitos saludables que, a pesar de que habían hombres también, realmente era un programa para mujeres. Y fue la primera vez que, que me enfrenté yo sola con la comunidad. Y fue realmente lo que me posicionó, digamos, en redes sociales, que me posicionó como una persona independiente de mi pareja. A pesar de que yo tenía 10 años trabajando en redes sociales, no fue sino hasta ese momento que la gente me empezó a conocer, y el programa se hizo súper popular y le fue increíblemente bien. Y de hecho, yo cierro ese programa porque ya no lo necesitaba. Cuando yo lo cerré en ese momento, yo lo cerré en el 2024, es porque yo traté de adaptarlo a la nueva personalidad, a la nueva persona que era yo después de haberme separado y las cosas que yo estaba haciendo y no estaba dando resultados porque Volving salió como una muleta, no, como una herramienta para yo crear mi propia personalidad. Y ahora yo soy esta nueva persona independiente y ahora tengo que buscar mi próximo proyecto. Y ese es en el mundo en el que estoy ahora, ¿no? Ese es en el espacio en el que estoy ahora. Estos nuevos proyectos me han llevado a regresar al maquillaje porque yo con Evolving me alejé un poco de todo lo que era el mundo de la belleza y me enfrento de nuevo ahora que cierro Evolving y que no quiero o no voy a participar más en esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces ahí digo, ¿cuáles son todas las herramientas que tengo? Porque ya no me siento con las ganas de empezar de cero, no empezar de cero, pero como que cambiar tan drásticamente, sino ahora es, coño, con todas las herramientas que tengo para atrás, ¿qué puedo hacer con todas esas al mismo tiempo? Y entonces es cuando empiezo a retomar la belleza desde un punto diferente y empezar a encontrar nuevos espacios en los que yo pueda crear comunidad, ingresos, y mi propia versión de quién soy yo con todas las herramientas que tenía hasta ese momento. Entonces yo creo que la tercera decisión, que realmente será la segunda porque está en el medio, fue cuando yo decido separar mi identidad de mi pareja y convertirme en Cristina Pilo. Y eso fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a ser la esposa de siempre, la esposa de, la hija de la hermana de y la esposa de. Y fue la primera vez que me enfrenté al mundo sola. Y cuando me separo también, hubo como un poco de, no sé si miedo, pero sí enfrentarme con esto de, bueno, ahora soy yo sola. Ahora sí estoy sola, pues, o sea, no porque mi pareja no me apoyara ni nada por el estilo, pero él no está en redes sociales, o no tanto, digamos. Entonces era como, bueno, ahora sí, ¿cómo hago para proteger esta identidad? No apoyarme tanto y cómo hago para convertirme en esta persona que soy ahora. Y bueno, eso es todavía en el camino en el que estoy. Cómo soy la persona que quiero ser, cómo soy la pareja que quiero ser, la esposa que quiero ser, porque hay cosas de mí como esposa que fui y que voy a hacer, porque bueno, al final vivo con mi pareja y que me voy a casar, que sí me gustan. Pero tengo que entender cuáles son los límites y cuáles son todas esas cosas que aprendí, que hice mal, que hice bien y que puedo recuperar y que puedo rescatar para ser ahora la mejor versión de esa mujer. Y bueno, digamos que ese es el camino en el que estoy ahorita. Qué lindo, lo seguiremos entonces. Gracias. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? Y No, también, obviamente, porque tenemos que empezar a cerrar, me encantaría que me respondieras eso. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? ¿Y qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio hoy? mira, mirando hacia atrás no cambiaría nada por la única y sencilla razón de que no estaría donde estoy hoy sin eso. No lo habría aprendido y el universo te va a poner lo mismo al frente todas las veces que sean necesarias hasta que la aprendas.
Entonces, no, ya lo aprendí, gracias universo, no me lo mandes más, estoy bien, I got it. Aprendí cosas que quiero, las cosas que no quiero, aprendí el tipo de vida que quiero vivir. Entonces, no, no cambiaría absolutamente nada. Quizás si pudiera cambiar algo, coño, lo podría haber aprendido antes. Quizás no necesitaba tanto, ¿sabes? Pero no, no cambiaría nada. ¿Qué quiero que se lleve la gente? Que cambiar está bien, que se den permiso de cambiar, que se den permiso de evolucionar, que no le tengan miedo al cambio. O sea, está bien tener miedo. No, no es no tenerle miedo al cambio, es que no te paralice. No tienes que tomar las decisiones eh, tajantemente y decir hasta aquí, por ejemplo, odio mi trabajo, voy a renunciar hoy, coño, no puedes renunciar hoy, ya va. Tienes que pagar la renta, tienes que hacer mercado, o sea, no se trata de que renuncies hoy, pero ¿qué puedes hacer hoy para que puedas renunciar en 6 meses? ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? Puedes empezar a lo mejor un side hustle, puedes empezar a buscar trabajo, puedes empezar a ver lo que hay por ahí, puedes empezar a estudiar algo diferente en las noches para tener otras oportunidades. Siempre hay algo que puedes hacer. Lo que quiero que te lleves es que no puedes quedarte paralizada y quejarte todos los días por lo mismo sin hacer algo por cambiarlo. Increíble. Hay que moverse y con la situación que tengamos, seguir avanzando. Así mismo. Bueno, muchas gracias por estar acá hoy. Para mí, escuchar a Cristina es un recordatorio de algo muy poderoso y es que no estamos rotas por cambiar, no estamos perdidas por explorar, no estamos equivocadas por no encajar en una sola definición, porque a veces el verdadero trabajo no es encontrarnos, sino darnos el permiso de habitarnos completas. Así Este mismo. episodio es una invitación a soltar esa rigidez, a confiar en el movimiento y a crear comunidad desde lo real, no desde la perfección. Cristina, nuevamente, gracias por recordarnos que cambiar también es una forma de fidelidad a ti misma y gracias a quienes escuchan por atreverse a mirarse en ese espejo. Suscríbanse, denle like, coméntenos, porque de esa manera podemos escucharlos a ustedes también. Gracias. Gracias a ti por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Gracias.